Hola a todos, soy Totsam. Continuamos analizando las consecuencias de un posible impacto en la Tierra de un enorme asteroide de cientos de kilómetros de diámetro en un pasado lejano o no tan lejano. En la parte anterior, analizamos las primeras horas después del impacto de fragmentos de asteroides en diferentes partes de la Tierra. Ahora profundizaremos un poco en la teoría, ya que solo hemos examinado los conceptos generales, pero todavía no todo. Para hacer esto, examinaremos la situación desde una perspectiva ligeramente diferente, desde el punto de vista de una civilización razonable que estaba viva en ese momento en la Tierra. Entonces, sabemos que un objeto celeste caerá a la Tierra. Sí, no uno, sino 3 a la vez, y tal vez incluso 4 o más. Nuestras acciones futuras dependerán no solo de nuestro nivel de desarrollo, sino principalmente de los plazos que se nos han asignado para resolver el problema. Y para no volar lejos en los restos de la fantasía, revisaremos periódicamente el reloj con nuestra civilización actual. Lo primero que tenemos que hacer es entender las dimensiones y evaluar la naturaleza del daño. ¿Vale la pena hacer algo? Todos moriremos, pero quizás podamos hacer algo significativo en el proceso. Si el meteoro fue detectado hace muy poco tiempo y no hay tiempo para reaccionar, o hay muy poco, por ejemplo, unos pocos días, entonces nosotros, no lo adivinaron. No anunciaremos la amenaza al público. En realidad no haremos nada porque llegamos tarde. ¿No lo crees? Lo juramos. El 15 de abril de 1980, a solo 198.000 kilómetros de la Tierra, pasó el asteroide 2080. Se estima que tiene alrededor de 100 metros de diámetro. Esto es 3 veces más grande que el meteorito de Tunguska y casi 10 veces mayor que el de Chelyabinsk. Además, es más grande principalmente en diámetro, porque en términos de masa era aproximadamente 17 veces mayor que el de Tunguska. ¿Alguien escuchó la advertencia? ¿Alguien fue informado? No, solo avisaron para el día siguiente, y eso de manera tranquila. En caso de que una roca de este tamaño cayera, digamos en Berlín, el hueco del cráter sería de 1/4 de la ciudad, y la onda expansiva barrería 1/4 de Alemania. La esfera de fuego de la explosión se hubiera visto desde la costa del mar Báltico, y el sismo se hubiera sentido desde Suiza hasta Suecia. Y nadie advirtió a nadie. Otra piedra similar surcó el cielo 2 veces más cerca el 9 de noviembre del 2017. Su número era 2017. Y nuevamente, todos se sorprendieron por su aparición y nadie advirtió a nadie. El 2 de septiembre del 2016, un asteroide del 2016 surcó el cielo. Pasó aún más cerca, a 77.000 kilómetros. Fue detectado el 18 de agosto, es decir, solo 4 días antes de su paso, pero solo se anunció después de su vuelo. Ahora está claro cómo se comportarán las autoridades, no de ninguna manera. La lista podría ser mucho más extensa. Lo principal es que, si no hay tiempo para reaccionar, nadie informará nada. Pero, según nuestros cálculos, había tiempo. Y había mucho, aunque limitado. Entonces tenemos que utilizarlo al máximo, ¿verdad? Nuestra civilización también tiene su propia respuesta a esto. Búnkeres subterráneos para los seres queridos y misiles nucleares. Pero si somos una civilización más avanzada, entonces estaremos preparados. Eliminemos de inmediato de nuestras consideraciones las versiones mega fantásticas sobre rayos mágicos, convertidores gravitacionales e incluso misiles nucleares. Bueno, simplemente porque ninguna cantidad de misiles nucleares detendrá un asteroide de 400 kilómetros de diámetro. Y no sé nada sobre rayos mágicos y convertidores gravitacionales. Bueno, nosotros, las criaturas más razonables, por lo tanto, nos prepararemos para las acciones militares contra el enemigo que no conoce piedad ni compromisos. En primer lugar, calculamos las consecuencias en términos de tiempo y naturaleza del impacto. Calculamos los lugares de caída y los lugares relativamente seguros.
En cada momento de esta guerra contra el asteroide, los lugares seguros serán diferentes y se verán diferentes. Es decir, necesitamos contemplar un conjunto a largo plazo de medidas de resistencia, estando profundamente escalonada en defensa y un plan de recuperación. El primer golpe, el más poderoso, vendrá de la onda aérea, pero casi al mismo tiempo vendrá un golpe sísmico. Y esto significa que necesitamos construir refugios en lugares estrictamente seleccionados para los futuros supervivientes y protegerlos de estos primeros golpes. ¿Correcto? Las estructuras protectoras deben resistir tanto un ataque aéreo como un terremoto. Para resistir un ataque aéreo, se necesitan ondas de choque, y para resistir un terremoto, se necesita una estructura poligonal. El Fortaleza de Sacsayhuamán es un excelente ejemplo en este caso. Pero es muy posible que otras fortalezas estelares, de las cuales hay muchas en la Tierra, pudieran haber tenido un papel similar. Por cierto, es muy interesante en este caso seguir el rastro de Bashov. En sus cuentos nunca llama a los cristianos fortalezas, sino que siempre dice que están en la fortaleza. ¿A dónde quiero llegar con esto? A mi opinión, los magníficos templos antiguos, basílicas y otras construcciones por un lado, y las estructuras megalíticas como Sacsayhuamán, Machu Picchu, pirámides egipcias y mexicanas, posibles dólmenes por otro lado, son construcciones de una misma civilización. Sí, por extraño que parezca. Y aquí está mi argumento. Miren, nuestra civilización construyó este edificio. Y miren esto. Y miren esto. Y esto. Además, nuestra civilización construyó esto. Esto. Y esto. Todo esto lo construimos aproximadamente en el mismo periodo de tiempo, pero el propósito de los edificios es diferente. En un caso construimos para vivir y disfrutar de la belleza, en otro para resistir los golpes más fuertes. Aquí no necesitamos preocuparnos por la belleza, solo por la resistencia de la construcción y la precisión de los ángulos. También sirve como prueba el hecho de que las llamadas marcas de cerrado y otras marcas de trabajo inexacto están presentes precisamente en las creaciones megalíticas. Esto también habla de que los creadores de estas obras estaban apurados, es decir, el tiempo era limitado. El nivel de tecnología no les permitía hacerlo bonito, sobre la falta de tiempo e inutilidad de decoración. Las obras de cualquier manera debían ser destruidas para salvar la vida de las personas. ¿Y cómo sobre las leyendas del megatsunami y la inundación mundial, sobre la guerra nuclear al final de los tiempos? Bueno, en primer lugar, uno no excluye al otro, y en segundo lugar, como ya calculamos en uno de los episodios anteriores, no podría haber un tsunami que hubiera cruzado toda la Tierra. Simplemente no hay suficiente agua en la Tierra, aunque sin duda hubo inundaciones locales. Sí, qué decir, todavía vivimos en condiciones de inundación, hay una gran cantidad de ciudades antiguas bajo el agua. Pero intentemos de todas formas estudiar cuál es la diferencia entre los daños causados por tsunamis, guerras y terremotos. Miren el tsunami. Estas son las consecuencias de los bombardeos nucleares, y estos son los efectos de los terremotos. En todos los casos, las destrucciones son totalmente salvajes. Sin embargo, algo todavía se puede entender. Por lo menos, hay una diferencia decisiva. Un tsunami, en comparación con todos los demás, aplica una presión prolongada y grande a toda la estructura en su totalidad. Es por eso que durante un tsunami, a menudo se barre por completo edificios ligeros de madera o plástico. Sin embargo, los edificios de piedra, hormigón y acero apenas sufren daños, incluso si son cubiertos completamente por una ola. Aquí hay una ilustración muy vívida. Aquí el tsunami cubrió un edificio al menos 1,5 metros
a 2 metros más alto que el techo e incluso trajo un barco al dueño de la casa. En otras palabras, las estructuras de piedra antigua nunca se habrían derrumbado por una inundación o un tsunami. Entonces, ¿fue un bombardeo o un terremoto? ¿Cómo podemos determinarlo? ¿No son tan similares? Y aquí es donde las columnas antiguas pueden ayudarnos. ¿Cuál es la diferencia entre un bombardeo y un terremoto? La diferencia reside en dónde y cómo se aplica la fuerza destructiva. En el caso de un bombardeo, con un proyectil de piedra o metal, la fuerza destructiva se aplica en una dirección. Es como golpear una pared con un martillo. En caso de una explosión dentro de un edificio, la fuerza destructiva se aplica en diferentes direcciones, pero siempre desde el epicentro de la explosión. Es decir, si tomamos una pared o columna específica, la fuerza todavía se dirigirá en una dirección. Pero en el caso de un terremoto, la dirección de la aplicación de la fuerza destructiva cambiará con mucha frecuencia de una dirección a la opuesta. Y aquí las columnas pueden ayudarnos, más precisamente las columnas compuestas. Están hechas de partes individuales colocadas una encima de la otra. Cuando la columna está bajo presión, un lado del bloque comienza a presionar más fuertemente al bloque adyacente, mientras que el lado opuesto, por el contrario, se eleva sobre él. Cuando cambia la dirección de la fuerza, también cambian los puntos y las cargas. De esta manera, a lo largo de la columna de articulación, se forma un segmento que se ha desplomado. Y en caso de terremoto, cuando la dirección de la microoscilación cambia muy a menudo y en diferentes direcciones. Este segmento se extenderá por todo el perímetro del bloque, formando una especie de reborde, lo que observamos en muchas ruinas antiguas. En otras palabras, se puede presuponer con un alto grado de confianza que la mayoría, si no todas las ciudades antiguas, fueron destruidas no por guerra, no por tsunamis, sino por terremotos. Por supuesto, los terremotos ocurren simplemente así, incluso en nuestros días. Pero, ¿qué hace cualquier estado que se respeta a sí mismo después de un terremoto? Por supuesto, rescata a los supervivientes, limpia los escombros, repara y reconstruye los edificios destruidos. Sin embargo, no vemos esto, lo que ya sugiere que el desastre fue global. Por lo tanto, la hipótesis del bombardeo de la Tierra por asteroides recibe cada vez más confirmación. Pero eso no es todo. Estos son solo los primeros efectos de tal bombardeo. ¿Qué debió haber sucedido a continuación? Sobre esto en el próximo episodio. Amigos, ninguno de nosotros teme equivocarse. Y si ven algún fallo en mi lógica, no duden en dejar su enérgico comentario debajo del video, de manera clara, correcta y sin errores. Continuará. Subtítulos creados.